Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Hoy es el Día del Señor y es maravilloso poder grabar desde este lugar, enviarte un fuerte abrazo, animarte para que en este día te congregues a tiempo, adores a Dios con pasión. Por favor, no olvides orar por Ucrania. Oramos que Dios me envíe su paz, su consuelo y le dé libertad a todos nuestros hermanos ucranianos. Acompáñanos en la escritura en este día que corresponde el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 41 al 47. Cristo es el Señor. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Pues el mismo David dice que en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Cristo es el Señor. Después de que los opositores de Jesús ya no pudieron responder a sus cuestionamientos, ahora es Jesús quien está preguntando. Recuerda, se han unido los escribas, fariseos, se han unido los saduceos, que es otro grupo opositor y tenían creencias muy contrarias a la de los fariseos, y hasta los políticos como los herodianos, que esperaban instaurar el gobierno de una sucesión de Herodes allá en Palestina. Y así también mucha gente se une para atacar el nombre de Cristo. Hoy te quiero animar a ser alguien que no contiende en la voluntad de Dios, sino más bien aquel que busca y anhela descubrir la verdad de Dios y vivir para ese propósito. David les está citando el Salmo 110 y les está diciendo en este pasaje acerca de la posición gloriosa que tiene el Mesías. ¿Cómo es que David le llama al Mesías, le llama Señor? Los líderes religiosos, cuando dejaron de preguntar, ahora Jesús pregunta. Él les está cuestionando: ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Y es una expresión que apunta directamente a su carácter de autoridad, a su carácter real. Jesús ciertamente es hijo de David, pero como Mesías, como el Cristo, Él es el Señor. Él es aquel que creó todas las cosas, aquel que creó el mundo, aquel que le dio vida al hombre y aquel que está dispuesto a caminar en medio de nosotros y darnos vida y salvación. Hoy ahí Jesús está cuestionando: ¿de quién es hijo el Cristo? Por supuesto que ellos tienen que reconocer que el Cristo es el Señor y no es un hijo de David. Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de aquel más grande rey, el legendario rey David, considerado por muchos el rey más importante de Israel. Y por eso Jesús declara cuál es su autoridad, cuál es su señorío, cuál es su gobierno. Por eso Jesús es digno de confianza, porque ahora nosotros podemos saber que su autoridad está por encima de todo.
El apóstol Pablo dijo en Filipenses que Dios le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por otro lado, se dirige a la multitud y le dice: guardaos de los escribas, guardaos de los fariseos. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley y también traducir la ley, de tal manera que ellos escribían en los manuscritos, transcribían la ley. Por el uso, los rollos, los pergaminos se desgastaban, entonces ellos eran encargados de minuciosamente copiar la ley. Pero Jesús les dijo: guárdense de ellos, porque una cosa es lo que ellos enseñan y otra cosa es lo que ellos hacen. Ellos amaban el ser reconocidos, el ser alabados por los hombres, pero se les olvidaba vivir en integridad. Cuando Jesús dijo que saqueaban las casas de las viudas, está diciendo que eran unos abusivos y se aprovechaban de los más débiles, de los más necesitados. Y dice Jesús que por ello, por el conocimiento que ellos tenían de la ley, ellos recibirían una mayor condenación. Y por supuesto que está apuntando a los líderes religiosos de todos los tiempos. Los líderes, los pastores, los predicadores, daremos cuentas y la revisión que Dios hará hacia nosotros, lo que Dios revelará en nuestras vidas, expresará que el Señor va a ser más duro, más severo, en la medida que conocemos más la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 dice que el juicio del Señor será según verdad y será según la revelación que cada uno haya tenido del Señor. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, pero los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tengamos temor de Dios. Y hay de aquellos hombres que se aprovechan del ministerio para abusar, para saquear, para enriquecerse a costa de otros. Dios nos libre de tener un corazón egoísta y ambicioso. Que el Señor nos guarde de todo mal, ¿sí? Y vivamos siempre seguros de que el Señor guardará nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Sí, que la paz de Dios sea sobre tu vida y sobre este mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.